Intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Jesús misericordioso, María Auxiliadora, San José, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Gabriel. Por el cumpleaños de Andrés, presentación de Eitan David. Petición de gracias por el estudio y trabajo de Milena y Tati, por el trabajo de Enrique y Jesús, por el proyecto de Matías, trabajo de Cristian y Fátima, familia Álvarez Olmedo, por la salud física y espiritual de Rafaela y familia, José y familia, Lorenzo y familia, Eduardo y familia, Mauricia y familia, familia Minela Ferreira, Manuel y familia, Julián y familia, familia Mareco Molinas, Jorgelina y familia, Laura Belén, Flora y familia, Silvio y familia, Ana y familia, Liz Ramona, Guillermo y familia, Adolfo, Alexander, Silvina, Marcos, familia Duarte Aquino, Carmen y familia, familia Duarte Flecha, Fátima y familia, Fátima, familia Marín Etienne, familia Villamayor López, familia Montiel, familia González, familia Rodas Martínez, Amado y familia, Carlino y familia, Germán y familia, Fabiola y familia. Difuntos: Epifanio, Rosa, Catalina, Digno, Julián, Rocío, Cristian, Antonio, Luis, Eloísa, Julián, Juana, Josefina, Pedro, María del Carmen, Lorenza, Susana, Mabel, Sonia, Gervasio, Antoliano, Gregorio, Clemencia, Laureano, Virginia, Justino, Nilda, Catalina Sofía, Florinda, Virgilio Concepción, Mariano, Luciana, Andresa, Nancy, Ramona, José Santiago, César Nicolás, Juliana, Manuela, Juan Cancio, Sergio Manuel, Hugo Daniel, Celedonio, Yolanda, Mateo, Amada, Víctor, Benigna, Manuel, Luis, Bernardo, Fermín, Francisco, Valentina, Andrés, Adolfo. Angelitos: Flora Concepción, Francisco Javier, Francisco Jesús, Aurora, María Raimunda, María Blácida, Manuel, y por las benditas almas del purgatorio. Primer día del novenario. Tema: la esperanza no defrauda. Lema: la esperanza, hermana y compañera de la paz, fruto de la paciencia. Hermanos, somos todos bienvenidos a nuestra casa de oración y comunión. En este año litúrgico, nuestra iglesia nos acoge bajo el lema: peregrinos de esperanza. Somos bienvenidos para compartir un tiempo de esperanza, paciencia y entrega, que nos haga merecedores de la promesa de gloria y salvación de Jesucristo, prenda y garantía de un futuro mejor ante los desafíos de nuestras realidades. Hoy nos acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas, fundador del primer canal católico del Paraguay. Con fe y esperanza iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor.
da la vida. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. ¡Viva la medalla milagrosa! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! ¡Y viva Cristo resucitado! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces, queridos hermanos, para este primer día en que estamos comenzando nuestro novenario a nuestra madrecita. Y bueno, yo estoy muy contento que me hayan invitado. Primera vez a Yuinaga, primera vez. Que sí que vende años formal, lo dicen 10 veces, porque nunca nací invitado, pero siempre hay una primera vez y es tan lindo. Sí, muchos lugares, aquí veo gente de San Jorge, no sé si hay gente de Shesta, no sé, anda de Shesta, ¿eh? Oye, ahí veo, bueno, y así otras comunidades por donde siempre, San Francisco, bueno, y así siempre nos encontramos para celebrar nuestra fe y hoy con esta alegría que podemos compartir la fe y lo que ustedes viven en el día a día aquí en su comunidad. Este barrio, ¿cómo se llama? La Merced, el barrio La Merced. Esto es todavía San Antonio, ¿verdad? Estamos en San Antonio, así que a través de Ñande Yarañé estamos transmitiendo en vivo y en directo la televisión y queremos entonces de esta manera rezar. Más de 350.000 personas ya en derecha y así es que en todo el Paraguay rezan con nosotros y vamos a ver después, porque siempre después la gente me escribe al WhatsApp y por ahí teico bailando de misa, mamina o mi gente, se va ñempo eje y oye, ya está para ahí vende y ya tengo este va y caigüe y cuál estaba o poner ñempo es cuava. Así es que vamos a agradecer al Señor eso y vamos a pedir a nuestra madrecita también que nos acompañe. Y ustedes saben que hay muchísimos devotos de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Vamos a comenzar con la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, y como siempre iniciamos nuestra Eucaristía. Y lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor. Vamos a hacer un momentito primero de silencio para pedirle al Señor que nos libere de nuestras faltas, que nos libere de nuestros pecados por las veces que nos faltó comprometernos más en nuestra vida cristiana, por las veces que no hicimos ni cumplimos los mandamientos del Señor como el Señor nos pide. En fin, cada uno y cuando voy a y zapatulla de ya llevas, entonces ya llevo esta de perdón en un momentito de silencio. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad.
amoroso, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer nuestra oración. Oración. Padre de amor y justicia, que en los comienzos de nuestra historia invocamos siempre la intercesión de la Virgen María para liberarnos a cada uno de nosotros, concédenos hoy, por la intercesión de la Virgen María, alcanzar la plena libertad de los hijos de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lleva pues imitaña, duda veñan de yarañe. Hermanos, la palabra de Dios es vida y eficaz. Ilumina nuestra oscuridad más profunda. Dejémonos animar por ella. Escuchemos atentos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por Jesucristo hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la virtud probada, la esperanza, y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Espero en el Señor y le daré gracias. Júzgame, Señor, y defiende mi causa contra la gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso. Espero en el Señor y le daré gracias. Si tú eres mi Dios y mi fortaleza, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué tendré que estar triste, oprimido por mi enemigo? Espero en el Señor y le daré las gracias. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíe a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Espero en el Señor y le daré gracias. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Espero en el Señor y le daré las gracias. ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios, y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Espera en el Señor y le daré gracias. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes.
y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de mis soldados que están a mis órdenes: vete, y él se va, y al otro soldado le digo: ven, y él viene, y cuando digo a mi sirviente: tienes que hacer esto, el sirviente lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos van a venir del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, ustedes, los herederos del reino, serán arrojados afuera, en las tinieblas, en el infierno, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y luego Jesús le dijo al centurión: vete y que suceda como tú lo has dicho y has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva la medalla milagrosa! ¡Y viva nuestra comunidad! Bueno, fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Estamos en este novenario. Y así es que ustedes tienen una hermosísima oportunidad, queridos hermanos, porque a el primer día, y siempre yo explico lo que significa esto del novenario, porque novenario que dice Ina, 9 días ya ayudan. Espero que todito vengan los 9 días. Upea Pepe de suerte Ina, porque cuando voy más a este día está con esperando ya podemos ir a la novenario, pero ya está octavario. Hablando voy a la con bueno, pega para ya bota, va ese ya es septavario ya eso a bella. Entonces tenemos que entender, la iglesia es muy sabia, la iglesia es maestra, y como maestra, igual misma la ya de maestra lleva demasiada experiencia ya tiene. La iglesia bendiga tu ve malar en Botave, la iglesia cuando toma sus decisiones, y la iglesia como maestra siempre ñande boy. Algunas veces con la gente ñandente con la ñande mitaitei, ya es ñande con mitai que es guarella. De tu llamo, ñepe, ñande maimía, ñepe, mitai que es guarella de la iglesia. Si tiene más de 2000 años la iglesia, y entonces te va enseñando, te va diciendo, te va mostrando el camino, cómo tenemos que ser. ¿Y cuál es el sentido tan lindo? Primero, luego tenemos que saber que el número 3 en realidad es el número perfecto, el número que Dios lo define, ¿verdad? Y eso hasta cuando en la cabalística numérica de la Biblia tenemos la numerología, ¿verdad? Tiene un significado profundo y te está hablando de Dios. Incluso después nosotros, los padres de la iglesia, en su reflexión descubren Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Va a ver la Santísima? Sí, ni nada, hay 4, nada, hay 5, 3. Entonces, para decirnos justamente que la perfección es Dios, ¿verdad? Eso significa el número 3, la perfección total. Nosotros decimos el número 7, ¿pero por qué? Y porque justamente hoy también escuchamos en el Evangelio cuando Jesús dijo: Pena vendui, pena penai sereje, pena pe cuasei la sea EAPM, la pombo EAINA, pepe y coseben acá en el carretilla, a bella pose, la bella pose. Pero upea te, pe ya vi paite y nada vende gallo,
Van a perder todo lo que yo le estoy regalando de ñande yara. Y sin embargo, y aquí dice y utiliza aquí en el Evangelio, vendrán, ¿de dónde van a venir? Del norte, del sur, del este y del oeste. Va ahí dice UPA, número 4. UPA dice que van a venir de todas partes. El número 4 quiere decir todo. UPA que dice. Número 3 quiere decir perfección. Número 4 quiere decir todo. Entonces, 3 más 4 por 7. Entonces, de ella es el número 7, el número perfecto de la gente, número perfecto. Para yo que había la CFE y más de alguno, porque tengo la número 3 ese. Y bueno, porque el número 3 es realmente el número perfecto. Pero aquí te está diciendo, todo es perfecto. Vea con la diseña. 6, 4, 7. Y por lo tanto, todo. Norte, sur, este, oeste, los puntos cardinales, quiere decir eso, queridos hermanos. Si nosotros decimos, aquí en nuestra comunidad, Medalla Milagrosa, siempre nos reunimos como familia, que vienen del norte, del sur, del este y del oeste. Va, el andere ese hueveina. Quiere decir que ñande atigo aite. Ñaime mía y ñañembo atigo abiga tu anguacha la ñañembo para alabar, glorificar a Dios en nuestra vida. Entonces qué lindo es saber eso, queridos hermanos. Y por eso el significado ahora del novenario. Entonces, para que todo sea perfecto verdaderamente, la iglesia dice 3 veces 3. 3 por 3, pum, 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 pum. 3 por 3, allá. Ya tenés ahí loqueño, por lo tanto, nadie de la 3 por 3, nadie de la fábrica de bomba. Pero sin embargo, querido hermano, el número 3, como es el número perfecto, te dice 3 veces 3. Vea que dice lo máximo, la perfección total. ¿Y cuál es la enseñanza pedagógica? Va el año de Moé, peñan decir la iglesia, peñan de maestra, la pedagoga, va ella de Moé. A ver, como digo, a ver, sumeme, abuela o lo que sea, ceru o lo que sea, abuelo. Y entonces ya igual ponaba esa baña de monga cuala, ya me buicuera, lleva. La oca cuá ponaba ya me buicuera, ¿por qué? Y porque justamente le vamos educando y le vamos mostrando el camino. Y entonces, cuando la iglesia te dice que uno tiene que hacer un camino de 9 días, siempre pues se dice, ella puede ir chido allá, no lo sé, o si no, ella puede ir novenario. Así es sencilla. Entonces, vamos a ir para la ella es a la ñaña, porque algunos por andar se cuando para ir allá pota pico chido, te copia allá para novenario, ¿entendiste? Y eso es de acuerdo a cómo ustedes verdaderamente quieren hacer un camino. Con la peña de ella, pues una vez de ir novenario. Y si hacemos un novenario, quiere decir, ven la mejor la doctor, vemos pues a mí la vende, pues más la ojo más, pues alguna vez doctor, vemos a la vende, pues se llama la doctor, se llama. A la que la gente así me voy, como ven nada. Cuando te comunidad, ya como era, pedir, vamos a vivir ella, o el gente así, bueno, se enteró más. Se coña interna muy con ahí, bueno, pero por así porque se piruego allá. Algunos se preocupaban, digo, va ahí, básico, y vienen ya, voy a algunos. Ay, Jesús se dio. Bueno, entonces, escuchen, queridos hermanos, esto es muy importante. Otra pregunta le voy a hacer antes de eso. Mala, ojalá doctor, la doctor, o recetarse usted medicina o aguanta y cada 6 horas, cada 8 horas. Sí, o receta más otro receta, pero receta más. De lo que te hace. Allí llegó la gente en la farmacia con Paraguay, ¿verdad? ¿Cuánto esquina de lejos yo farmacia o bimbi, pobre? Ya ande a su memes. Bueno, pero ¿por qué, querido hermano? Te hago un ejemplo de ñamoy. A la doctora de PA le gusta hacer cada 6 horas. O PA le gusta hacer cada 8 horas. Are una, porque uno pega, entonces uno telan de situación. Una vemos a ver. Y bueno, eso, queridos hermanos, es también el novenario. Y de ya de 9 días le gusta hacer la palabra de Dios. 9 días le gusta en duda enseñé. 9 días le gusta a jepita zona y que tu hanguan salari cuá la yerure ante. Eso que quiere decir, querido hermano. A Monite me metí en ejemplo, la que tu hanguan salaña no entiende. Porque una vez la gente no entiende, ya por andarse. Y si yo, padre, me voy el primer día, y después me voy el 5.º día, y después me voy el 7.º día. Ay, nambre, oye, ese, yo iba, es capaz de la OAPT,
No a ley va de agresivo, o sea, si yo bebé añe convertí, ay Señor, me iba a pedir pope llama ahora de página. Bueno, pero es, querido hermano, simplemente, además, la iglesia es una gran pedagoga, es una gran mamá. Ya no es y ya decime, pese ya pone. Hambo veces pico pena y penderoga me lleva. Yo recuerdo bien mi mamá cuando nosotros éramos chiquititos, siempre lo llevo a la abuela. Por eso todo el día lo llevo a la Rosario. Por eso hoy la inicio la abuela. A ego 20 de julio ore. Va el santo en la 20 de julio. Va el divino niño pico la abuela me doy cuaya, que humilla. Santa librada. Santa librada. A las abuelas era que hoy librada. A la cerúa tú el 20 de julio ore ahí. Oño entiende formal a las abuelas, ni allá. A ver, la aumentar la y me voy a la sesión. Entonces 20 de julio. Pero la gente que tú era librado, entonces era liberato. Justo liberato era que la cerú. Bueno, 20 de julio. Y entonces, queridos hermanos, pero justamente es la insistencia. Vean, dendiga tuila una vez vende orese. Se mandó a oremita y aroñe pues no. Por ejemplo, el credo, pero la que el aro memorizado, la creo en Dios Padre Todopoderoso, bella ore esa araima. Padre nuestro, mía puede ver, aprender, porque Dios te salve María, mía puede ver, gloria al Padre, mía. Ay, para que aprender ahí, bendito y alabado, Debe aprender a llevar aquí. Ande igual, o mandé Alzheimer, bueno. Y así, no, me andan a enderezar aire nunca, porque eso entra, hay que venir a Bueno, pero ¿cómo aprendimos, queridos hermanos? Con el día a día, la enseñanza, la repetición. Yo, por ejemplo, hasta ahora, y suelo decir, la vez pasada o celebrar ¿cuándo digo? El 2 de octubre, Día de los Santos Ángeles, allá, Ángeles Custodios, 2 de octubre, ya celebra, Ángeles Custodios. Allá en el TV se mandó a las 6, claro que mueve siempre, joven, orero, para ver, entre 5, y todo, chiquitito, ¿verdad? Entonces, oye, pues no ve misionario hoy, la hacen que vean. ¿Cómo hay, oye, pues, porque, oye, pues, con los 5, los poco que tenían, escuchando para mover más, esta medianoche ando que guay. Y entonces, nuestra oración era a los ángeles custodios. Angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. O palabras así. Eso es lo que yo voy. Así van y te vea que mover, porque ahora vaya a veces lo gañe, no, angelito de Dios dulce como aquí mueve. Alguna vez ni pean y ya termina. Como es a pagvesa, la 2, la 3, la madrugada, a el saen de palas el luz, a la cesa patú, y un lado la se puede dar. Se cane y te Bueno, pero queridos hermanos, la repetición es muy importante. Y ese es el sentido del novenario. Por eso es que la iglesia dice, tenemos que hacer un camino de Dios. Tenemos que hacer un camino donde podamos escuchar su palabra. Y eso es lo que hoy justamente este evangelio, no voy a tomar todas las lecturas, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a ver mal allá de homilía. Pero solamente quisiera recalcar y subrayar. Miren, viene un centurión romano y oíne. En aquel tiempo pues, era Roma el que había invadido, ¿verdad? Israel. Estamos en el año 62, ¿verdad? Entonces ellos toman el poder, ellos se apoderan ahí de todo, bajo el dominio de ellos, los romanos. Y entonces, claro, los otros, porque el que tenía la fuerza y el poder eran los romanos, los soldados y todo eso. Ya, veo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se encuentra un soldado, a pesar de que este era un centurión, ¿verdad? Un centurión. Centurión viene de una tropa de soldados que tienen 100 personas. Y él era el jefe de 100 soldados. Vamos a mandar 100 soldados, a la centurionina. Entonces, ahí pedí apellido, ahí caray centurión la voy o por anducho, no. Sino que es ese soldado que a su cargo tiene una tropa de soldados, entonces donde hay 100 soldados a su cargo. A jefe, vea. A ver, la opinión que está venían de Yarandi, Honduras, Eva la de Yara, ya pero milagros, sanaciones,
curaciones importantes, que no es solamente la curación física, sino que sobre todo la curación espiritual, la curación de la persona. Entonces todo lo que estamos diciendo es tan importante para que podamos curarnos. Pero doctores, cada 8 horas, cada día durante estos 9 días, ya yuñas en duve ñande yarañe ella y cuamba eva las ya ñande pensando ya yepita sota pensando ya cuerata, ¿verdad? De tantas cosas negativas que nosotros podemos tener en la vida. Solamente la palabra de Dios, solamente si ese remedio que es Cristo, solamente si ese remedio que es el Señor es lo que nos puede liberar y cambiar la vida. Bueno, y este centurión viene y miren un poco, se acerca a Jesús y le ruega, oye, ego ni judíos, ego ni romanos, ego otros dioses, ni no hay la judaísmo. Pero sin embargo, en duda y shara, ella va a comportar, eva lo yapó con el pueblo y con la gente, y le llama la atención. Y entonces dice, Señor, ellos dicen, no, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Primero, ¿qué le pide? No pide para él, queridos hermanos. Esto también es una cosa muy importante. La ñandea Bella Yujina, nuestra comunidad tan linda aquí de Medalla Milagrosa, como nuestra madre la Virgencita. Oye, ya ven la boda de Caná, ¿verdad? Ella no pide para ella. Jesús, a usted la vino, anda por Ibema, vea Jesús, ya fue de milagro, a usted con la vino. Te digo, pensé y la Virgen, así me digo, no, nada que ver. La Virgen se da cuenta, dice, en el apuro de esa pobre gente que no tenían, que ya le estaba faltando el vino. Y entonces se va junto a su hijo. Viste que es una mediadora, una intercesora, una ayudadora, una que está ahí mirando, oye, esa lleva, va ahí con lo icotemea, con anda, ahí lo impone página. Y entonces recurre al hijo siempre recurre. Y entonces por eso le dice, al final, hagan lo que él les diga, hagan lo que mi hijo le diga. Pepe ya pongan la ya ve, ¿verdad? Él hace escena ahí correntora, ahí está, con que este y te dio un boca pupay, que no entendéis, que va a dice, bueno. Y eso quiere decir, querido hermano, simplemente que cada uno de nosotros tenemos un papel demasiado importante en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra sociedad. Todos nosotros, así como la Virgen María, humildes ante el Señor, tenemos que ser servidores de la nación, servidores de la patria, servidores de la familia, servidores de los hijos, servidores de tu esposa, servidores de tu esposo, servidor de tu comunidad, servidor de tu capilla, en fin, servidor de tu barrio. Pero el servicio, queridos hermanos, es esencial y fundamental en la vida del cristiano. Y entonces, este centurión que viene aquí a pedirle a Jesús y le ruega, él oye, y por ahí te digo, mi sirviente está enfermo. Oye, para su soldado. El soldado ya de Yara sufre, dice, de parálisis, está enfermo. Menos ya rayo peña de Yara, haya una vez medio, vaya, epiplegia, nunca vaya, hemiplegia, allá, no, epilepto, o se va a de uva. Pero pues está medio a la mitad paralizado. ACB ya es con engañar de bueno, allá es la ACB. O vea, exactamente. Entonces para la semana que tuvimos que está paralizado. Y entonces no puede caminar. Ese viejo otoño no, ya pota, ya o ave como soldado, ya racio vea. Pero queridos hermanos, ciertamente que nosotros estamos hablando del Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio tenemos que eso aplicarlo a nosotros. Las ahí cuña niña mañana allá en la mamina, lo coan ahí pobrecito pe soldado peare que esto que no, coan ñande pe soldado y na vea, ñande y na vea. Ñande y na vea que estamos enfermos y que estamos paralizados. Ñande la ñande ya la aceveina. Allá pues diga tú ya por lo menos una parte de tu cuerpo. Algunos ya tú ya todo el cuerpo mueve. Algunos ya todo el cuerpo mueve paralizado. No se ve la tuba ove, no llevo ese ve. Hoy cover vio correr, cualquier a veces hoy la ven cansa.
Estaba en la jugada, bebe ando digo, ave, o menos ven sábado, que domingo, que menos jula para ir a bebe jugar y ven allá. O sea, si no, otro día, o CBCA, tercer tiempo, ave cuarto tiempo. Entonces, todas esas cosas, queridos hermanos, significa parálisis. Todas esas cosas, queridos hermanos, significa para nosotros en nuestra vida, ¿saben qué? Falta de un verdadero compromiso. Pero malo oye esa cosa. Y miren un poco, ¿quién tiene que venir a decirnos eso? Un soldado romano que no tiene nada que ver con el judaísmo. Y sin embargo, él se da cuenta, aquí está lo más importante. Esta es una persona que verdaderamente nos puede ayudar y nos puede sanar. Haendo hoy, oye, otro vez, ojo, veñan de Yara, de donde veo. Oye, Jesús, oye, ando yo, sino que oye, para los otros. Así que ñandea ahí, me da con avejina. Entonces, la ñandea ya ayuante con ave porque queremos nosotros y somos los más buenitos, somos los más santitos. No, todos nosotros necesitamos purificación, todos nosotros necesitamos ser entonces lavados con la gracia del Señor. Obviamente digo que de reunión era misa. Pero voy a ver palabra latina. Misa en latín quiere decir misión. Mala para ir opacueo de misa. Y a los fieles. Más o celebra yepea la timbe la misa, o yepea en la misa la timbe. Vos. ¿Quién otro? Entonces de ella es como a 60 años para arriba. 77, se nace, ahora momita vez y nada, debemos ver que hoy se llegó 60 gente y nada, pero se llegó a bailar 70, 80 botas y tema de vaina, pues la latina y te iban a ñeñe ya güey. Bueno, y entonces, fíjense queridos hermanos, qué interesante, porque el sacerdote cuando terminaba decía, cuando ya podemos ir en paya, además oye, misa est, vea latín, misa est. Ya repetí mi latín, ya llegaba. Misa est. Esa. Jamás eso, vea. La misión comienza ese latín, vea. Misa. Japeado, la tera, ya neña moía a nuestra reunión. Ajata moje, ajata, misa, jave y la gente. Misa. Es decir, voy a ir a escuchar la palabra de Dios porque al salir, cuando el país te dice misa es, que dice, bueno, gente, ñande atipama con ave, ñande duma peñan de yarañe, ya caruma ñañe mombare tema peñan de yararuwe, aro olla uva cuea lleva peñan de yarañe me eva cueñan de con anga misa es decir, con anga beota sea bella por la misión, upea con le dice, misa es. La misión comienza, hermanos, ahora comienza. Es la fuerza de Dios entonces que nos empuja al salir de esta iglesia. A mí que no hay coño de porque una vez con la gente dejo mi saba viene, se sabe, pega tú la ñañae. ¿Sí o no? Ve quién va y te dice, no, hey, va a ver, sí, hey, otro, bueno. A ver, entonces cada uno ya mañana y que hoy coñan de lejos, pecha. Pe misa idea lleva misa es ñace nire, entonces ani la ñace, y ella por la iba ahí, sino que al contrario. Llevamos esa fuerza de Dios de su palabra, pe y añandé. Y sobre todo llevamos la fuerza de Dios porque nos alimentamos con su cuerpo y con su sangre. Y por eso, este sirviente está preocupado, está enfermo de parálisis. Entonces la hacía de parálisis. Haña monguerana, ya yerurea, peñan ya la vega tu jamaiza, la yacuera mía, nuestra parálisis. Tenemos que ser dinámicos, tenemos que ser entusiastas. Me dijeron que aquí mismo luego, ¿verdad? Nuestra capilla, etcétera, etcétera, ya hay algunos, oye, tiri y mi etcétera, etcétera. Hay lindos proyectos, cambiar un poco el techo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace eso, querido hermano? Solamente cuando comenzamos a trabajar. Cuando comenzamos, pero para trabajar y para movernos, tenemos que estar empapados de Cristo. O si no, nunca nañane creemos ahí. Ya veré coa peñan de yara, peñan de corazón, peñan de ñame. Y eso es lo que nos va a llevar. Y entonces vamos a salir de nuestra parálisis. El que tiene parálisis, querido hermano, está duro. Opeagola y sea coa peñan de ella. Ñandena, ñande interesada si ese servidor estaba realmente enfermo porque le agarró ACV y entonces diga tuyo QE, sino que lo que nos interesa hoy es mirar y decir, Señor, yo estoy paralizado. Se ve con la parálisis de mi vida espiritual. Se ve con la QE, se ve con la ayuda y a bebé.
Se ve cuando no hay hoy a ver la comunidad, la capilla, la barrio, se ve que señor, cucuatija y de aquí para allá, pero a ver ven a ayudar. Esa es la verdadera pregunta que hoy el Señor nos está haciendo a través de su palabra. Y bueno, esto tiene demasiada riqueza, querido hermano, no voy a entrar en todo, porque no que la sepucuetereí, ¿verdad? Pero quisiera solamente decir esto, porque este servidor, este centurión le dice a Jesús, además de que está enfermo de parálisis, este sirviente sufre terriblemente. Sufre terriblemente. Queridos hermanos, cuando nosotros estamos en el pecado, cuando nosotros no cumplimos la voluntad del Señor, en realidad, no es lo solamente que nosotros sufrimos las consecuencias del pecado. Algunos guau queremos, pero a Dios pues no se le puede engañar. A nuestra conciencia no le podemos engañar, a nuestra conciencia. Si yo robé, yo sé muy bien que yo robé, ¿entendiste? Tu conciencia te dice, pende ella, pea era mondajá, pea era pocané, ¿entiendes? Si yo estoy haciendo el mal y le estoy engañando a alguien, le estoy mintiendo, yo sé, porque mi conciencia me dice que yo le estoy engañando a esa persona. Y que tú, de eroviala se ande, pero si tú hicieron botar, pues si hay cual la botar, si hay cual, de que tú, de cual y por quién de. Y entonces, ante Dios, por eso decimos que Dios habla ¿dónde? Dios ¿dónde habla? En la conciencia. ¿Dónde habla Dios? En la conciencia. Usted veñan de ya la peña de tu uber con la ñe. Aprender esa ina de calcular ina. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que esa es nuestra realidad. Justamente con que año que está en la BTI cuña cara indi, oreco BTI almacén y BTI oreco. Oreco estilo mini market. Oñemo moderna y la mini market oñemo. Pesa más o menos como nuestra capilla aquí, pesa tu isao y pesa. Oñemo moderna, oye por ser ahí como esos otros que están ahí, o me llamo mi viva, en años y te ve. No estoy camando, en un mes, vamos a ver de subir al supermercado. Y claro, ¿por qué? Porque ojo la gente, ay señora Yumita, ñemunden die. Ojo a otro lado, chun, cargado, ahora, o pagar tenía o pamas. ¿Se dan cuenta? A pesar de que te está, y pesa. La hipocresía, entonces estamos perjudicando al hermano, estamos perjudicando a los demás. Pero tu conciencia, por eso le estaba diciendo, tu conciencia te dice, apea la de sufre terriblemente. Pero, queridos hermanos, cuando nosotros estamos haciendo el mal a nuestra comunidad, también la comunidad sufre. ¿Por qué ustedes piensan que nosotros ahora, hoy en día, cada vez que le jota no sé dónde, entonces le Xiaomi, obra mía, 5 metros, voy a con la muralla que era? A ver, con vacina, alambre eléctrico nunca. A ver, muy lleno de 2, 3 cámaras allí. Bueno, y tengo ahorita te me chayeta ante vamos ahorita vemos perere vendere tena hoy ahí da igual beba besa de reguatá y na reguatá a besa ay pum gente la luz ¿sí o no? Esa ya se penderoga vemos ahí besa ahí regua se go ay na sabe te vereda ay gente la luz ay qué sucedió ay va igual ni mundo dice mo que te va a estar pero besa gente para la luz mi bipana. Menos mal de por ahí la metralleta y nada. No como ya sabe. Ay, Jesús se dio. ¿Y por qué eso, queridos hermanos? Por la inseguridad. Por la inseguridad. Pero eso es porque lastimosamente mucha gente, cuando uno dice que tenemos que convertirnos y vivir como Dios quiere, o cuando el sacerdote dice, ¿saben qué? No estamos haciendo bien porque no hay trabajo, con huevo vipo y domingo a llevar. Faltañan de la trabajo, que esto, que aquello. O si no, no sabemos cómo gobernar y cómo ayudar verdaderamente para que salgamos. Lo que hay que salir es de la ignorancia, lo que hay que salir es entonces con la educación, eso es el primer lugar. Algunas veces también se ha en mi político fuera ahí de nosotros vamos a abrir 5.000 puestos de trabajo. Hay que tú le abrir las 5.000 puestos de trabajo, pero si no hay cabeza,
Si no hay cabeza, querido hermano, ya podemos ahí va bebé, ¿entienden? Más agua voy a botar la puesto de trabajo. Eres con la plata, a ver, es farrear, es gastar para llegar, cualquier cosa, hoy con de están de plata, a ver, están de KU o lo que sea, ¿entienden? Verdaderamente la educación es para saber administrar la vida, saber administrar la familia, saber administrar los hijos, saber administrar el matrimonio, saber administrar tu pueblo y tu gente, ¿entiendes? Apenas educación, porque opeando ya no sé yo qué fuera, entonces no vamos a poder ir adelante en ningún momento. Entonces tenemos que poner lo que se llama jerarquía de valores. Así que vamos a pedir también hoy por intercesión de nuestra madre, porque nos dice demasiado bien, este enfermo que está de parálisis sufre terriblemente, y ese enfermo de parálisis somos nosotros. Y entonces nosotros somos los que sufrimos cuando no escuchamos al Señor, cuando no nos vamos como este centurión y nos ponemos ante Dios, y sobre todo, queridos hermanos, cuando nosotros entonces simplemente estamos perjudicando también a la misma comunidad. Que así sea. Viva la medalla milagrosa y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno, por intercesión siempre de nuestra Madre, que nos bendiga. Vamos a hacer nuestras intenciones ahora. A cada invocación respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Santa Iglesia, para que enriquecida en todo por Cristo, podamos crecer en conocimiento y esperanza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, el Papa León XIV, nuestro obispo Joaquín, nuestro cura párroco Marcos, por los diáconos, para que sus ejemplos aumenten el gozo y la esperanza de todos los fieles, roguemos al Señor. Por nuestras autoridades, para que gobiernen con el corazón y la mente puesta en el Señor, y así sean acertadas sus decisiones, roguemos al Señor. Por tantos pobres, afligidos y abandonados, que el Señor los fortalezca en sus debilidades y encuentren en los hermanos la asistencia que precisan, roguemos al Señor. Por todos nosotros, que unidos como hermanos de una misma familia, nos fortalezcamos en la fe y en la esperanza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. También vamos a rezar especialmente por todas las personas, como les dije, más de 350.000 personas que van a acompañar en esta misa. Así que vamos a pedir por ellos. Vamos a pedir también especialmente hoy por Eitan David. ¿Dónde va a estar Eitan David? Este niño, ahí está, que le vamos a presentar después ahí ante el Señor, este niño que nació recién también, Eitan David. También vamos a rezar por el cumpleaños de Andrés. Vos sos Andreina, ahí está, un fuerte aplauso para Andrés, que cumple 28, ¿verdad? 28, 29 años, casi te dice más joven, nomás que yo te quiero. Bueno, 29 años hoy Andrés está cumpliendo. Y también nosotros siempre a través de Ñande Yarañe rezamos por todos nuestros padrinos, madrinas que nos acompañan y nos ayudan económicamente para que podamos evangelizar. 3 años y medio ya que estamos, gracias a Dios, en el aire 24 horas. Y hoy también estamos rezando por Vidal Domínguez Díaz. Hace 6 años que falleció y los parientes entonces piden, rezan por él para que ya el Señor le tenga en su gloria a Vidal y así pueda también bendecirnos desde el cielo. Y todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Y antes de eso, entonces vamos a presentar a este niño, a Eitan David,
Entonces, a ver los padres si le pueden traer aquí a Itán David, le vamos a presentar y ellos le quieren presentar hoy aquí ante el Señor. Bueno, vení aquí. Ustedes son los papás. Bueno, que el Señor Jesús hoy le bendiga a este niño, a Itán David, y sobre todo a ustedes los padres, para que se sientan siempre responsables en el camino de la fe y en el camino principalmente para la educación de Itán David. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Presentan canasta de víveres niños y niñas de primera comunión segunda etapa y padres de primera comunión segunda etapa presentan canasta de frutas para compartir con nuestros hermanos más necesitados. Presentamos al Señor los dones del pan y vino. Con ellos, nuestra esperanza de ser transformados y asumirlo con responsabilidad y paciencia. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como grano que han hecho el mismo pan, como nota que tejen cantar, como gota de agua que se funde en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gota de agua que se funde en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre, estas ofrendas que te presentamos, junto con las alegrías y tristezas de todos los que viven hoy en esta comunidad, al recordar a nuestra Madre, la Virgen de la Medalla Milagrosa, y conviértelas para nosotros, Señor, en sacramentos de vida, de amor y de unidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María bajo el título de Medalla Milagrosa, porque tú realizaste grandes cosas en el mundo, diste pruebas de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de la Virgen y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro. Por eso adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando con el mismo entusiasmo. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, esperando tu venida gloriosa. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes pastorales y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de nuestros hermanos que ya han partido para el cielo,
Especialmente, Señor, recuerda a tu hijo Vidal, que Domínguez Díaz, que ya hace 6 años que ha partido al llamado del Señor. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y rezamos, Señor, y ten misericordia de cada uno de nosotros que estamos aquí celebrando esta Eucaristía. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de Medalla Milagrosa, con los apóstoles, los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi pan les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Jesucristo, tu pañal de Yara o besara Rey pe Angay para Puwi, Ore Poya Ubereko. Jesucristo, tu pañal de Yara o besara Rey Angay para Puwi, Ore Poya Ubereko. Jesucristo, tu pañal de Yara o besara Rey te ama, angay para Puwi, Ore Mope Awa. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastarás para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, con la paz y la esperanza
El cristianismo no esquiva las adversidades y sufrimientos. Nos lleva con Cristo y nos invita a ir a su encuentro. Para los hermanos que no pueden recibir a Cristo sacramento del altar, realizamos la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Me llamaste para caminar en la vida contigo. Decidí para siempre seguirte, no dar vuelta atrás. Me pusiste una llama en el pecho, una flecha en el alma. Es difícil ahora vivir sin recuerdo de ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Solo encuentro una paz y alegría muy cerca de ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Solo encuentro la paz y alegría muy cerca de ti. Lo pensé muchas veces callar y no dar mi respuesta. Lo pensé en la fuga, esconderme y lejos de ti. Con tu fuerza vencí, al final yo quedé decidido. Y es difícil ahora vivir sin nostalgia de ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Solo encuentro la paz y alegría muy cerca de ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Solo encuentro la paz y alegría muy cerca de ti. Oh Jesús, no me dejes jamás caminar solitario. Tú conoces toda la franqueza de mi corazón. Ven y enseña a vivir nuestra vida en tu santa presencia. El amor fraternal y alegría de paz y unidad. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Solo encuentro la paz y alegría muy cerca de ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Solo encuentro la paz y alegría muy cerca de ti. Vamos a ponernos frente a nuestra madrecita, vamos a arrodillarnos y vamos a hacer nuestra oración. Vamos a consagrar nuestra vida a la Madre, a la Virgen, medalla milagrosa. ¿Dónde va a estar nuestro? Ahí está. Eso. Entonces, vamos a arrodillarnos todo lo que puedan. Entonces, enseñan eso en mí ante nuestra Madre. Vamos a pedirle que siempre nos auxilie. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea.
pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendita bendición. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Virgen de la Medalla Milagrosa, Virgen de la Medalla Milagrosa, Virgen de la Medalla Milagrosa. Y viva la Virgen de la Medalla Milagrosa. Fuerte aplauso entonces para nuestra Madre. Muy bien. Ahora vamos a sentarnos y vamos a escuchar un poco las indicaciones de nuestra comunidad, nuestra coordinadora, vamos a ver hoy que comenzamos el primer día. Ave María Purísima. Primeramente, agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de estar hoy aquí en su casa y escuchar su palabra. Muchísimas gracias, Padre Víctor, y bienvenido a nuestra comunidad, le esperamos siempre. Gracias, gracias. Muchísimas gracias también de todo corazón a los servidores por su sí, a la Legión de María por el Rosario, a la comunidad de San Jorge por la liturgia, muchísimas gracias, a las comunidades invitadas, San Juan, San Jorge, Virgen de Fátima, Virgen del Rosario, y a los niños y padres de la segunda etapa de Primera Comunión, muchísimas gracias. Y a cada uno de ustedes por su presencia. También quería agradecer a todos los que estuvieron ayudando en estos días para embellecer un poquito nuestra capilla y empezar así la novena. Muchísimas gracias de corazón también. Les seguimos esperando a toditos, todos los días, así como dijo el Padre, completar la novena. Espero que hayan aprendido. Y tenemos una cantina por si quieran llevar algo para su cena y colaborar de esa manera con nuestra capilla. Amén. Bueno, ¿está? Yo también les agradezco a ustedes que se hayan acordado de mí, y como dice el Papa Francisco, decía siempre, recen por mí, y ella lleva. Bueno, así es que vamos a estar siempre en oración continua. Yo también les voy a acompañar, y todos los que quieran después verse en Facebook, esto quedó todo grabado, y en YouTube, la misa que ahora celebramos. O pues estaba ahí, pesaba la menderoa, Ricardo, que es tu cumpleaños, entonces, regalo de cumpleaños. Así es que está todo grabado, pueden ir a su casa y pueden volver a ver allí todo. Ya de Yarañé. 3 años y medio ya que estamos transmitiendo en vivo y en directo, ¿verdad? Todos los días, 24 horas. Y nosotros siempre recibimos el apoyo a través de ustedes. Es decir, hay 3 maneras. Los empresarios que nos ayudan a través de la publicidad. Después están los padrinos. Escucharon que rezamos por algunos padrinos que nos ayudan también mensualmente o cuando pueden. Siempre los padrinos nos ayudan económicamente.
Y también en las capillas donde nosotros vamos, siempre al final ponemos una alcancía. Menos mal, a ver, uno que de Villarecoa lleva. La vez más yo hice y otro lado. No, mira por allá atrás, ahí está nuestra alcancía, de Yarañé. Todos los que quieran colaborar, siempre bienvenidos. Y así nosotros podemos seguir evangelizando. Gracias a Dios vamos pasando por varias comunidades. Y aquí es la primera vez que venimos, Y aquí entonces seguramente que vamos a llevar el oro cuí, ¿verdad? Entonces, de Yarañé, así podemos siempre hacer llegar la palabra de Dios, que es lo más importante. Muy bien, vamos a ponernos ahora de pie y vamos a hacer nuestra oración final y concluir nuestra misa. Al final, los que quieran recibir, voy a imponer también el aceite de los enfermos. Entonces vamos a hacer una fila de 1, todos los que quieran recibirlo mientras vamos cantando con nuestro hermoso coro. Oración final. Padre, que se alegre tu iglesia fortalecida con estos sagrados misterios y se goce con el nacimiento de la Santísima Virgen María bajo el título de Medalla Milagrosa, esperanza y aurora de salvación para el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y viva la medalla milagrosa. ¡Viva! Y viva la comunidad. ¡Viva! Y un fuerte aplauso para todos ustedes. Hermanos, volvamos a nuestros hogares para santificar nuestra iglesia doméstica con la ayuda de la Santísima Virgen María.